Muy buenas, chicos. Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más al Rincón del D20. Hoy traemos una entrevista muy chula y muy especial. La verdad que todos tenemos muchas ganas y especialmente Juanjo. Ahí lo dejo un poquito. Y traemos a Ángel González Olmedo. Él es el creador y autor de juegos que todo el mundo conoce como el siniestro pueblo de Carpino o el que está por venir, Kingsmouth de Shadowlands. Y nada, muy buena Ángel. Buenas tardes, casi buenas noches ya, dentro de unas horas. Y nada, Encantado de estar aquí con vosotros. muchas gracias, igualmente. Y nada, simplemente esperemos que te pase un buen rato y que estés muy a gusto. Y nada, Juanjo, adelante. Nada, lo primero agradecerle a Ángel que se pase por aquí. Una vez más, ya se lo hemos dicho fuera de, fuera de cámara, pero de nuevo. Y pues habíamos pensado para empezar esta entrevista, resaltar una cosa que nos ha llamado mucho la atención, y es que tú en tu propia página web, y bueno, charlas con Shadowland también lo dices, y es que empezaste muy pequeñito con este hobby que es el rol. Que con 9 años fue la primera vez que Ujú. jugaste. Y queríamos preguntarte ya no solo cómo fueron tus comienzos, que ya lo has contado alguna vez, sino también cómo crees tú que durante tantos años, porque desde los 9 años hasta una edad indefinida que no voy a decir, si la dices tú si quieres, el rol Tre- ha tenido... 35, 35 el martes. Ah, pues mozalbete. Felicidades adelantadas. No, bueno, el martes pasado, eso no. Ah, vale, vale, pues entonces felicidades retrasadas. Con retraso. Y era preguntarte ya no solo cómo comienza este hobby desde tan pequeño, sino cómo crees tú que ha evolucionado tanto el hobby a lo largo de estos años, cómo lo has visto tú evolucionar y cómo crees que ha Ujú. evolucionado tú, porque claro, es un hobby que te ha acompañado toda tu madurez. Bueno, la evolución del juego de rol, ya se ha hablado y escrito mucho de esto. Responde más a una necesidad de la audiencia, ¿no? Ujú. Con la llegada del vampiro, no la muerte de los sistemas estos de mata-mata, ¿no? Del MERP porque a la vista está de que se han ido renovando, ¿no? El Dungeon Ujú. ha dado unos lavados de caras increíbles. Entonces viene la concepción de los juegos narrativos, después empiezan a venir por el E5A, empieza a venir un montón de cosas más, ¿no? Hasta nuestra época, que ahí pues desde esto que estuvo comentándome Marlos, creo, ¿no? El BPTA, ¿no? O PBTA, el sí. tema de los dados o el tema de los dados de colores, ¿no? Ujú. Vale, sí, estos son los tiempos cambian, las narraciones cambian, la audiencia cambia, hay muchos grupos más. Y es evidente que esto responde a necesidades de la audiencia, necesidades sociales. Con respecto a mí, como yo lo he vivido, bueno, me imagino que como la mayoría, ¿no? Esto nos llega un poquito más tarde a los grupos de mesa porque, claro, aparte de que estamos acostumbrados a jugar de una manera, eh, cuando llega un juego, el funcionamiento empieza a desarrollarse en cada grupo a ritmos distintos. En el caso de los no vamos a decir de los viejos, porque como tú has dicho, yo soy un mozalbete, yo soy un mozalbete todavía, pero en mi mesa de juegos sí que hay gente, pues, de 30, 40, de gente de toda la vida, ¿no? Y ahí, pues, no es que seamos más resistentes a la hora de acoplar en nuestra mesa de juegos los sistemas nuevos, los testeamos todo, pero sí que yo creo que en lo que viene, cuando aparece un juego de un sistema nuevo o novedoso, yo creo que tarda un poquito en en, en permear en la sociedad. Creo que tarda un poquito. Responde a las necesidades de la sociedad, porque es lo que demanda, se acopla a los distintos grupos, pero claro, tiene un proceso adaptativo. Es como yo lo he vivido, personalmente. Yo no Sí, sé los sí. demás. Yo creo que pasará de forma parecida a los demás grupos y las demás mesas de juego. Por ejemplo, el BPTA está ahí, pero yo no conozco que todos lo estén, que todos estén jugando a esa forma de, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, todavía no lo hemos probado, ¿sabes? Ujú. Me imagino que cada uno puede vivir de una forma distinta.
Sí, claro, No sé además si cumplo Sí, las sí. expectativas de tu pregunta, ¿no? no, sí, mi pregunta era que cómo habías visto tú, o sea, desde tu punto de vista, ya es lo que nos has dicho realmente. Yo Que quiero, claro, Ujú. perdona, Manu. nada, yo simplemente quiero hacer una preguntita relacionada con esa pregunta y con la respuesta tan curiosa que creo que nos ha dado Ángel. Y es que para ti y para los gustos tuyos y de tu mesa, ¿cuál es el mejor? Quizás PBTA no lo has probado, pero algún tipo de sistema o algún tipo de juego que sea tu favorito. Bueno, yo comenté hace poco en una entrevista de Shadowland que el Mundo de Tinieblas, pero bueno, esto es muy relativo, ¿no? Sí que es lo que más me gusta, dando una respuesta rápida. Ahora, si nos detenemos a analizarlo, en hacer un análisis más exhaustivo, en echar la vista atrás, mirar todas las campañas en las que he estado y tal, yo no tendría favorito. Sí que es verdad que Mundo de Tinieblas me ha dado una versatilidad que otros juegos no me han dado. El tema de coger una ficha y a alguien que nunca ha probado el rol ni de lejos, le das la ficha y le dices, aquí tienes tantos puntos, repártelos entre características. Bueno, los atributos se llaman en Vampiro, creo recordar. Aquí están las habilidades, tienes 13, 9, 5, aquí tienes, no sé, la disciplina, no sé, y en un minuto o en 2 minutos como mucho, alguien que no ha jugado un rol en su vida hace la ficha de personaje. Eso yo creo que es un plus. Y a mí personalmente es una de las cosas que más me atraen como sistema, esa concepción abstracta de coger, de representar entre atributos y habilidades, de tirar los dados, sumas, restos. Yo creo que es una cosa que todavía no se ha conseguido otra vez. Bueno, perdonadme el pecado, ¿vale? Es mi punto de vista. Sí, sí, claro. Quizá haya gente que tenga otra opinión al respecto. Después viene, después de Mundo de Tiniebla, probé el L5A del sistema antiguo, no me refiero. Segunda edición, yo comencé con segunda edición, yo no testé la primera, aunque la primera y la segunda edición creo que es la misma en realidad. Hace unos años tienes también algo así de unos canis Sí. y, y la pregunta era que tú cómo ves en el panorama español, cómo es editar aquí, cómo es hacer un libro y si es fácil, crees que es más complicado que quizás fuera. No sé, ¿cómo ves el panorama aquí en España? Bueno, es como en todas las artes, ¿no? Te vas a Estados Unidos y te encuentras más facilidad en cuanto a que las cosas son más aceleradas allí. Aquí en España, pues, es más complicado, la verdad. Pero esto pasa con todo, pasa con el cine, pasa con la música, pasa con todo. Si quieres que algo vaya un poquito más con más celeridad, pues probablemente en Estados Unidos, que va a la vanguardia de las artes, pues encuentres más facilidad para ello. Hombre, complicado es, ¿no? Pero yo creo que si tienes un buen producto y sabes cómo entrar a una editorial, sabes proponer un proyecto, sabes cómo una carta con una carta de presentación decente y hace las cosas mínimamente bien, yo creo que imposible no es. Y de hecho, la facilidad empieza a aparecer cuando empiezas a pulir todo eso. ¿Eh? No sé si me explico. Sí. Ujú. Ujú. O sea, a priori es difícil, claro, nadie te conoce, etcétera, pero en No. cuanto empiezas a trabajar, sobre todo, bueno, dando por hecho que tengas que escribir bien y decente, ¿no? Empiezas a trabajar la audiencia, empiezas a trabajar el tema de cómo de encontrar el momento, porque eso también es muy importante, saber encontrar el momento que una editorial busca autores, ¿no? Saber cuándo está abierta la recepción de manuscritos, cómo entrarle, qué necesidades intuyes que pueda tener la editorial, todo eso pues ayuda. Claro. Pero creo que sí que, bueno, es complicado porque este mundo es complicado, pero es complicado la música, es complicado el cine, es complicado todo. Ujú. Es que las artes son complicadas. Sí. Si va la pregunta por ahí, ¿no? Sí, sí, Si sí. Ujú. alguien que quiera, por ejemplo, lanzarse a publicar, es difícil, pero bueno, trabajando yo creo que se hace. Y de hecho, antes También tienes mencionaba que tener buena suerte. claro. Perdona. No, no, perdona tú. Sí, sí, la Eh, suerte está ahí, ¿eh? La suerte está ahí. que de hecho tú
el que mencionábamos de Cani, de la fauna ibérica, Ujú. que sin entrar mucho más en detalle, simplemente para preguntarte, sí que lo sacaste por una editorial pequeñita, ¿verdad? Sí, ese salió en Solo Ediciones. Ese lo mandé yo a No Solo Rol. Ujú, No Solo Rol me contestó y me dijo, ¿qué me dijo? Estaba bien escrito, que cuidara el tono, que es verdad que es políticamente incorrecto, tenía un tono muy políticamente correcto, pero que estaban probando algo rollo de humor, ¿no? Un rollo post-apocalíptico, creo que se referían, a día de hoy yo creo que se referían a la Hora de Aventura, probablemente, porque es lo que sacaron, mm, y que probando eso, luego me hablarían, ¿no? Pero que sí, porque yo también le comenté en la carta de presentación, cuando le envié el manuscrito, bueno, que estaba buscando editorial y tal, y me dijeron, si tienes algo, no nos esperes, no seas tonto y públicalo. Ujú. Y pasaron los meses y ya pues Solo Ediciones, que ya no existe esa editorial, bueno, me embarqué con ellos, me embarqué con ellos, una editorial regional en realidad. ujú. Eh, bueno, fue lo que fue, mi inicio, con todos los fallos que pueda imaginarte. Al principio hay que fallar. Claro. De hecho, Algún día porque los derechos eran de 5 años, los derechos de explotación, ¿no? Le confería a la editorial. Bueno, la editorial a los 2 años, creo, 3 ya se dio de baja, pero ya han pasado, ya llovió bastante y creo que a lo mejor algún día le di un lavado de cara y lo pongo ya en plan gratuito, en plan Ujú, como homenaje a lo que fue, ¿no? claro. Y por curiosidad de los demás, claro. De hecho, en relación a esta pregunta, hay Ujú, un tema muy curioso, porque es que hace poco vi en Twitter que no recuerdo muy bien, era algún autor de rol y siempre ujú. animaba a todo el mundo a que quien quisiera que Álvaro Loman. enviase, Álvaro Loman. claro, claro, fue Álvaro Loman. Que Ujú. enviase sus manuscritos a las editoriales, que decía que las editoriales Sí, lo claro. leían. Otra cosa es que realmente tuvieran medios y tuvieran la forma de poder publicarlo y editarlo, pero que la gente no sea temerosa y que lo envíe. Si tú crees que Sí, tu, sí, que vamos. tu, Bueno, que tu manuscrito es bueno, adelante. No, y puede ser que fuese, creo que Álvaro Loman lo dijo, pero puede que Hiromi también lo dijese, ahora que caigo. Es que el problema es ese, que no recuerdo muy bien quién fue, pero Puede que fuese Hiromi, ahora que lo pienso. muy posiblemente fuera hombre, Álvaro sí, Loman. sí es por una cuestión de miedo, porque hay una cosa que es un veneno que se llama el síndrome del impostor. Ujú, Y el síndrome del impostor lo que hace es bueno, que no creas que lo que tú haces tenga el suficiente crédito o merecimiento como para estar en una editorial o estar en una discográfica o lo que sea. Bueno, yo creo que eso es un veneno, eso hay que quitar. Si hay alguien que crea que está haciendo, vamos, si se ha embarcado a hacer algo, a escribir algún proyecto, es porque cree que de primeras puede llegar a tener una mínima calidad. Yo animaría que lo enviase a las editoriales. Entre otras cosas porque luego esto es un trabajo de fondo. Esto no. Uno envía un manuscrito y bueno, todos más o menos, bueno, o los que tengamos una idea de cómo funciona esto, eh, empieza con las primeras líneas que tú escribas, pero termina bueno, con miles de correcciones. Es un partido de ping-pong. Se lo envía a la editorial te lo devuelve corregido. Después tú lo vuelves a enviar. Esto es, la pelota va, y que las cosas se pulen y la experiencia empieza por ahí, por empezar a enviar a mansalva. Bueno, a mansalva Ujú. no, a Ramón no le enviéis nada. Es de coña, Ramón, perdona. Pero, pero sí, sí, yo recomendaría que lo hicieran, que lo hicieran a saco, vamos. Además que lo leen, ¿eh? Que lo he hablado con Fran muchas veces y me lo dice, mira, que recibo manuscritos y te encuentras con unas cosas buenas, con potencial. En relación a esos manuscritos que Ujú, comentas y en general un poquito a todo tu proceso creativo, ujú. ¿tiene algún tipo de método que siga a rajatabla a la hora de crear tu historia o simplemente exponerte, pensar qué hacer o fluir directamente?
Bueno, yo creo que todo lo... O sea, la planificación tiene que estar, ¿no? Ujú. Pero eso no significa que no haya espacio para que uno fluya, ¿no? Dentro de unos límites de esa planificación. Sí, yo hago croquis, ¿no? Yo hago una escaleta, bueno, escaleta más para la novela, ¿no? Hago, sí, una estructura basada en el formato que todos conocemos de cualquier campaña o de juego de rol. Ujú. Ambientación, desde reglas, desde... tienes esa estructura y bueno, a partir de ahí, pues yo creo que lo importante es tener claro qué es lo que quieres contar, ¿no? Sin una idea sólida, al final no te va a salir nada. Eso está claro. Y la planificación, bueno, pasa por eso, por la distribución de capítulos y de, y de tener claro lo que quieres contar y cómo lo quieres contar y cómo lo vas. Yo, por ejemplo, tengo aquí bueno, no lo puedo enseñar porque tendría que darle la vuelta a la cámara, pero tengo aquí un panel de corcho. Ya, curiosamente, ayer empecé a quitar cosas porque ya ahora hay un proyecto nuevo, ¿no? Pues entonces tengo que volver a colocar cosas, papeles nuevos. Y ya depende de cada uno. Yo, por ejemplo, lo tengo puesto así, lo tengo puesto en el ordenador también. Utilizo mucho el OneNote, que es una herramienta que casi nadie utiliza. El OneNote lo conocéis, ¿no? Es como una especie de fichero virtual. Ujú. Sí, sí. Y tengo mis carpetas de OneNote con mis pestañitas y pongo personajes, o los personajes, escenarios, tipos de escenarios. También es verdad que para crear, hombre, yo creo que esto se dice mucho para los escritores de novelas, ¿no? Que cuando escribes novelas, lo importante es haber leído. Yo creo que con el rol también pasa, en realidad. Mm. Yo creo Ujú. que hay que leer rol. Yo creo que hay que leer rol. No digo que tengas que saber toda la historia del rol desde Gary Gygax hasta aquí, pero yo creo que hay que conocer mínima, por lo menos mínimo, cómo se ha configurado el rol a lo largo de los últimos años para saber lo que la audiencia quiere, ¿no? Y en qué momento estamos. Ujú. Perdona si Sí. me voy por las ramas. Yo es que soy el No, no, especialista número uno en irte por todas las ramas del árbol de para, Yggdrasil. para nada, para nada. De hecho, Fran Valverde decía el otro día en uno de sus directos una cosa que es muy similar a lo que tú dices, Ujú, y es que él también lo ujú. aplica a la fotografía. Es decir, para poder hacer Sí, fotografía claro. necesitas ver fotografía. Pues para poder producir rol Sí, 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 necesitas sin, consumir rol. sin duda, Al fin y al cabo, una cosa sin la otra es sin duda. muy difícil que cuaje. Y es más, yo diría que hay, como se dice en la literatura, ¿no? Que hay lecturas obligatorias, entre comillas, ¿no? Aunque yo soy de esa opinión, de que hay ciertas lecturas que es muy recomendable para ser escritor haberlas mamado, ¿no? Creo que en el rol también pasa igual. Yo creo que por lo menos los grandes los tiene que conocer. Mm. Una cuestión ya De ¿cómo te cultura diría? general casi, ¿no? Sí, sí, y de saber planificar, porque tú montas una editorial, por ejemplo, tienes que conocer lo que te ha dado éxito, ¿no? Lo que ha dado éxito a otros, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, sí, yo creo que, por ejemplo, los grandes juegos, Dungeons and Dragons, el BRP de Chaosium, yo qué sé, el Mundo de Tinieblas, ¿no? Todo eso hay que conocerlo, creo yo, vamos, es lo como opino. No significa que venga otro y te cree una maravillosa obra maestra. Y te cambia los esquemas. Pero creo que debería conocer lo clásico y lo que ha funcionado, ¿no? Si Sí, al quieres final, dedicarte a esto económicamente, claro. Claro, incluso al para final, romper los esquemas tienes que saber de dónde vienes. O sea, Totalmente, No existe Picasso sin totalmente. Goya, por ejemplo. Ujú, Te queríamos preguntar ya, entrando un poco más en las obras que has publicado recientemente, vamos a empezar por la que ya está publicada, que es El siniestro pueblo de Carpino. Y tengo ujú, entendido que es una aventura que tú ya creaste hace años y que decidiste mandarla a Sádula. Y la pregunta era, ujú. ¿qué tal había sido la acogida que había tenido? ¿Cómo fue el proceso de publicarla? Y no sé, ¿cómo has visto tú, sobre todo la acogida por parte del público?
A mí, pues, ha sido grato, ha sido un soplo de aire fresco porque, bueno, después de lo del Cani, que se quedó ahí en stand-by, por decirlo de alguna manera, yo pues me pegué una temporada que no escribía, bueno, escribía para mí y diversos proyectos que están por venir, ¿no? Que también están ahí guardados en la antecámara. Y lo del Siniestro Pueblo de Carpino fue porque eh, después de tantos años, una y otra vez, retomando esa partida, ese one shot, que se puede, no es solo un one shot, también puede extenderse a una segunda sesión, o una tercera incluso se llega a extender a veces. Digo, ¿por qué no la escribo? La escribí, la mandé a Shadowland, ellos la cogieron, yo me olvidé. Y como vi los anuncios, todos recordamos que Shadowland al principio ponía muchos anuncios en Facebook, en las redes sociales, ¿no? Nueva editorial de juegos de rol, no sé si os acordáis de eso. Y siempre estaba lo de los tentáculos, siempre salía con el tema este de mucho, muy Lovecraftiano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la imagen que transmitía. No sé, me dio buenas vibraciones enviárselo y cuando lo leyeron, pues me enviaron una respuesta grata sobre el manuscrito. Me dijeron que tenían intención de publicarlo, si me parecía bien. El proceso fue divertido, no hubo mucho que tocar. A nivel de corrección y tal, de sugerencias, también me sugirieron unas cosas. Ese proceso fue pues divertido y después cuando ya se publica, cuando empieza la promoción, empieza a abrir bocas y empieza a venderse, pues bueno, yo mantuve pues el contacto con Fran me comentaba, Marlock también, ¿no? Cómo iban las ventas y tal. Y bueno, la verdad es que no hay mucho que decir, la verdad es que me fue grato, fue grato. No hubo, no hay nada negativo que se pueda decir al respecto. De hecho, se han vendido todas las unidades, ahora se va a reeditar de nuevo. Ujú. Por cierto, estoy deseando que se reedite porque la verdad que le tengo muchas ganas a esa. Desde siempre, ¿eh? Sí, pero es verdad que se acabó como rapidísimo, ¿verdad? De repente Sí, se vendió sí, totalmente. sí, O sea, eso está sí. bastante chulo. Bueno, Y ya ves, la verdad que no, que te da bastante alegría. Ver que tu producto pues sea. Y Ramón también, ¿no? Ramón Mansalva, ¿no? ujú. Las partidas que hizo de verlo, ¿no? En YouTube y decir, coño, pues mira, al final una cosa que llevaba jugándose en Granada toda la vida y ahora se está jugando por otras partes, ¿no? De España. Eso fue, bueno, pues, un orgullo, ¿no? Además que tiene que ser muy curioso una aventura que has estado creando tú, ver cómo la coge un máster, la deforma, la cambia y ver cómo la Ujú. juega otra mesa, tiene que ser algo bastante chulo también. Sí, de hecho, Sí. quería enfocarte un poquito una pregunta así. Cuando ves que la gente de repente, bueno, una vez que han comprado la aventura y empiezan a Ujú. sacar en YouTube, en stream o cualquier cosa, tus partidas y tu creación, ¿qué piensas? ¿Cuál es esa sensación? ¿Te refieres cuando estoy viendo partidas, ¿no? Que están haciendo Sí, sobre sí, mi creación, ¿no? sí, sí. Em, no sabría decirte. Bueno, se ha desconectado, ¿no? Me quedo Sí, nada, pues, me gusta, me encanta la sensación, ¿no? Yo me acuerdo cuando, creo que la primera fue de Ramón, ¿no? De hecho, puso ujú, Ramón con la partida. Yo venía del trabajo, o sea, ya había empezado la partida cuando. No, no, perdona, no venía del trabajo. Yo entraba de noche, por lo tanto yo no podía ver la partida. claro. Yo no podía ver la partida porque estaba trabajando. Y ya la vi al día siguiente por la noche. Y sí, la verdad que la sensación que te queda es bonita, es bonita. Te quería preguntar también sobre, ya te hemos preguntado sobre tu última obra, ahora sobre la siguiente, que va a ser Kingsmouth, Ujú. también con Shadowland, donde se va a mezclar el sistema de D&D
con un poco un lore de los craftianos, Sí. cazulianos. Y la pregunta era, ¿cómo surge esta idea? Porque me parece una idea muy chula, porque realmente son los dos Sí. juegos de rol que a cualquier rolero le preguntas por un juego, yo creo que son los dos primeros. Al menos la gente que quizás no ha jugado, que ha jugado menos, son los primeros que se le viene a la cabeza. Y mezclar esta ambientación me parece muy chulo, pero también incluso arriesgado, porque uno es totalmente, bueno, no totalmente, pero épico, como el D&D, donde te puedes Ujú, enfrentar a una tarasca, y el ujú. otro es un juego en el que no tienes nada que hacer contra esas criaturas. Entonces, ¿cómo es también el proceso de mezclar ambos mundos? Buena pregunta. Bueno, el impulso lo dan otras mentes, ¿no? Ujú, Concretamente gente de la editorial. Yo había mandado unos one shot, unos shadow shot, ¿no? Como le dicen la gente de Shadowlands. Uno muy clásico de D&D, otros revestían un tinte más tenebroso, más Lovecraftiano. Marlock me había dicho de si me podía marcar, yo creo que ya lo estaba gestando él, ¿no? Si me podía marcar un shadow shot más lúgubre, ¿no? Y les envié dos one shot, y ya Fran y Marlock me dijeron, mira, esto, que es para... los Shadowshot no eran para Dungeon and Dragon, solo uno para Dungeon and Dragon, y los lúgubres que digo eran para la línea de Chulo, ¿no? Del BRP de Chaosium. ujú, Y ellos me dicen, mira, ¿qué te parece si cogemos estos dos Shadowshot, ¿vale? Este los cristianos, ¿no? De la llamada de Tulu, o de Chulo, como queráis llamarlo, y coges las reglas y las conversiones a Dungeons. ¿Tú puedes hacer eso? Y le dije, venga, vamos a intentarlo. Y poco a poco, bueno, esos Shadowshot todavía no han salido, ¿vale? Esos pertenecen a la línea de Kingsmouth. Ya me dijeron, tío, haz más de esto porque estamos pensando en hacer un Dark Dungeon, ¿no? Una especie de dungeon con mitos de Lovecraft y tal. ¿Qué te parece la idea? Y por eso digo que fueron otras mentes las que impulsaron la idea. De hecho, el nombre de Kingsmouth no es mío, no se me ocurrió. Yo empecé a crear la ambientación y ya Fran me comentó, creo que fue Fran, me dijo el nombre de Kingsmouth, que creo que es de Calmuj, el que hace los planos, ujú, sabéis quién es, ¿no? ujú. Uno de los diseñadores. Y me pareció brillante, ¿no? Eso de coger el nombre de Kingsport, que es una de las ciudades de los escritos de Lovecraft, y coger el nombre de Innsmouth, ¿no? Mismo. Que es el relato de los profundos, ¿no? Ujú. Archiconocido, mezclarlo, y dije, pues la verdad que se ha marcado un buen nombre, y eso pues con las ideas que ya tenía, pues de ahí surgió la idea. ¿Y Ah, qué tal ha sido hacer esa mezcla? ¿Ha sido, has tenido que tirar de cordura para hacerla o no? Bastante, porque la verdad es que, mira, el oficio de escritor, ¿no? Requiere de escribir un montón, de escribir mucho. Y las cosas deben macerarse para que salgan bien. Y a menudo, pues, ¿cómo lo diría? Kismuth es de esas pocas cosas que han salido con una fluidez que a mí mismo me sorprendió. De hecho, lo hice en un tiempo récord, y lo hice en tan tiempo récord, en tan poco tiempo, que me mostré suspicaz ante mi propio producto. En el sentido de que, bueno, lo envié a la editorial, ya hay gente que lo ha leído, otra gente, ¿no? Que lo han ido testeando, y me han devuelto las correcciones y tal, y parece que hay plasticidad, estadística, parece que está todo bien metido, y es una cosa que yo mismo pensaba, yo me mostraba suspicaz conmigo mismo. Esto tan rápido no puede salir bien, pero sí, es de esas cosas que han salido de corrida, y bastante bien. A mí el proceso ha sido muy divertido.
Ha sido muy divertido. Sé que es verdad que es muy difícil conjugar una cosa que es Dungeons, que los personajes tardan en morir, que tiene ese tinte, como habéis dicho, épico, y de repente meter criaturas incognoscibles, criaturas del mundo de la cosmogonía, de Lovecraft, que con tan solo verlas puedes perder el personaje por el tema de la cordura o que te hace más vulnerable, ¿no? Esa enhebración de dos cosas, enhebrar esos hilos, yo creí que iba a ser más complicado. Al final, bueno, está testeándose, queda testeo, pero por ahora la plasticidad es buena. La plasticidad estadística me refiero. Hay cambio de reglas, evidentemente. Hay cambio de reglas que ya se irán viendo. Sí, Sí, perdón. digo que adelantabais en charla de Ujú. Shadowlands que, por ejemplo, ahora mismo la única raza jugable son los humanos. Sí, yo creo que esto se ha comentado mucho, ¿no? En, en bambalinas, ¿no? Yo lo he sopesado meter elfo, he sopesado meter enano, he sopesado meter todas las razas que clásicas, ¿no? Pero creo que una ambientación de este calado, yo creo que le convenía más bien humanos. Humanos. Sí, sí, sí. Y ya está. Ante lo inevitable del primigenio, yo creo que la fragilidad de la vida humana le pega Sí, mucho más efectivamente. que un elfo Efectivamente, enano. Sí, sí. por una cuestión de eso, de vulnerabilidad, ¿no? El elfo, pues, cuenta con ciertas ventajas, que es un Mm. personaje que es Que una no se raza te, que camina, sí, que no sí, se- que camina entre dos mundos, ¿no? Que es el feérico Mm, y eso yo creo que le daría ventaja, o la tozudez del enano, ¿eh? mm, Los enanos son, es muy, en la literatura clásica, ¿no? Y en los juegos de rol, los enanos son más duros, ¿no? Para quebrarse, ¿no? Yo creo que el ser humano es esa condición frágil es la que le pegaba al juego. te- Y te- claro, he solventado el tema de las razas con, bueno, pues diversas culturas, ¿vale? Ujú. Para que tengan también espacio otras culturas haciendo analogías con nuestro mundo. Bueno, cada una pues tiene pues sus características. Esta tiene más uno a la fuerza, esta tiene, etcétera. Para solventar el tema de la raza. Eh, Un ¿qué poquito Chicos, clase? complicado, ¿no? perdonad que corte un momentito, os hablo de las sombras, los que estáis en el directo. Lanzan una pregunta a la Sí, audiencia que quería realizar y es que dicen, ¿influyó el sí. libro de Sandy Peterson en el desarrollo? Bueno, yo lo leí, pero es como he dicho al principio, como he dicho al principio, hay que leer literatura para escribir literatura y para escribir rol hay que leer rol. Entonces, pues, he cogido un montón de libros. El de este que lo tengo por aquí, el For Coin and Blood, ¿no? Lo conocéis, ¿no? Mm, También, ¿no? sí, El de sí. Sandy Peterson también lo he mirado, lo he estudiado a fondo. Sí, sí, ha influido muchas cosas. Pero más que juegos de rol, os puedo asegurar que lo que más ha influido ha sido la obra de Lovecraft y Poe. Y pues, Mm. bueno, y otros autores, evidentemente, otros autores. De hecho, hay mucho de Poe. No se ha hablado hasta ahora, pero hay mucho de Poe en Kingsmouth. Antes, antes de salir del tema Gizmo, te voy a hacer una pregunta y no hace falta que me contestes con spoilers. Si Ujú. crees que es spoiler, no me las digas. Vale, vale. ¿Hay hay brujos? ¿Está la clase del brujo? No es spoiler, vamos, te lo puedo decir. No está en la clase del brujo, pero se contempla y se habla del brujo en la ambientación. Se habla del Vale. brujo. De hecho, la clase del brujo no es. Te lo digo, ¿vale? No es, no es brujo como tal, estadísticamente. El Mm, brujo es una condición social. vale, Es, por decirlo de alguna manera, un mal empleo o un indebido e inmoral empleo de la magia, el que hace el brujo. vale. No es como en quinta edición, que es que ha hecho un trato con. Vale. Eso quedará para desarrollo todavía, Muy pero se bien. contempla. En relación al sistema de cordura, hemos visto que va a Sí. ser diferente en Kingsmouth en relación por ejemplo, a la llamada de Cthulhu. Eso también puede venir debido a tu profesión, que es psicólogo. ¿Puedes Ujú. contarnos un poquito cómo va a ser ese sistema de cordura? Simplemente lo que puedas contarnos. ¿En qué se va a diferenciar? Bueno,
Normalmente en los juegos, o por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, se deja a discreción del máster, por lo general, cómo aparecen los trastornos, ¿verdad? Pero yo, por mi profesión, os puedo decir que los trastornos están bien diferenciados a tenor de las vivencias particulares que han tenido con el medio. Es decir, una persona no desarrolla depresión por cualquier cosa, sino por eventos específicos de su vida, ¿vale? Sí. No se puede adjudicar un trastorno de forma indiscriminada. Entonces, yo lo que he hecho es básicamente dividir la mente en 4 parcelas, por decirlo de alguna manera, o como en la metáfora que pongo en el libro, que son 4 pilares que mantienen el puente de la estabilidad mental. Los pilares son el del ánimo, del cual surgen las enfermedades relacionadas con el espectro anímico, que son la depresión, trastorno bipolar, etc. Después tenemos la templanza, que tiene que ver con los trastornos del espectro de ansiedad, desde ansiedad generalizada, trastornos de estrés postraumático, etc. Después tenemos el de la identidad. Bueno, hay uno previo, el del... hay que ver, ¿eh? Como tengo la mente. Ese es uno de los pilares, se me ha quebrado. Está el de la identidad y está el de la lucidez, ¿vale? El de la lucidez pues tiene que ver con el tema de los trastornos esquizofrénicos, etcétera. Y el de la identidad, pues el trastorno disociativo de la personalidad, problemas de personalidad, ¿no? Entonces, claro, la idea es que según las circunstancias, según los monstruos que se vean, según lo que esté ocurriendo, uno de esos pilares se van a ir quebrando. ¿De acuerdo? Eso no significa que afecte a los otros, significa que se quiebra ese pilar en concreto y por tanto de ahí va a destilarse un efecto concreto que va o una enfermedad. Bueno, a ver cómo funciona. Parece que está funcionando. A mí me parece muy interesante, la verdad. A mí me parece una brutalidad. Y para quizá un máster inexperto en el tema psicológico, ¿puede, puede ser fácil entender eso o tienes que tener ciertos Bueno, conocimientos? No creo. ahí entra ya la pericia del que escribe juegos de rol y tienes que categorizar bien las cosas y traducirlas a un lenguaje de reglas, de sistemas. Ujú. Yo creo que no hay problema, yo creo que está bien explicado. Sencillamente esto es sota, caballo, rey, y ya está. Eso, cuando aparecen los efectos, adjudica un punto de angustia, según la cantidad de puntos de angustia va a tener unos efectos narrativos y de ahí pues ya pues hay una lista con trastornos que tú, lo que tú quieras poner o lo que te sugieran los jugadores, pues ahí ya pues entra pues, la decisión del máster. Yo creo que es fácil, yo creo que es fácil de entender. Chicos, vuelvo de la sombra Que no hace para. falta estudiar un libro, ¿eh? No. Vuelvo de la sombra para comentar que dice la audiencia que nos ofrecemos para testear si queréis. En el rincón del D20. Ah, eso lo dice la audiencia, además, ¿eh? Eso me dice la audiencia, ¿eh? La la audiencia audiencia dice que decide. nosotros nos ofrecemos. Venga, Bien, eso ya- bien. Manu, tenías también una pregunta que iba por este lado, ¿no? Quiero hacer dos preguntitas más. Una relacionada sin querer salir de este tema y una segundita que la vamos a hacer después. ¿Crees? Sé que al fin y al cabo no deja de ser un juego, no deja de dar ciertas pautas y está escrito un poco de una manera que sea legible para cualquier persona, pero ¿crees que entender un poquito esos pilares va a ayudar a la gente, ya sea que el máster o la gente que vaya jugando, a entender un poquito más ese psique, cómo funciona un poquito solo la mente humana? Y que no todo se atribuya, te ha pasado algo, va a generar un trauma. Bueno, esto es como todo. Los juegos de rol también se alimentan de no solo de la pericia de quien lo juega, sino también de el material que lleves en la cabeza, ¿no? Si tenemos un máster que le gusta estos temas, pues puede sumar. Pero eso no significa que lo básico, la calidad básica, no esté. Eso es de base. El tema todo lo que traiga ya en su cabeza, todas las lecturas que traiga en su mochila, en su espalda, pues pueden complementar y hay a ver, los trastornos que yo he puesto
no son todos los trastornos del mundo, ni todos los trastornos que están en el DSM-5, que creo que van por el 5, que es el manual de criterios diagnósticos de la OMS, ¿no? Están los más clásicos, ¿no? La depresión, el trastorno bipolar, ¿no? Que hemos comentado antes, el trastorno de estrés postraumático. En fin, hay como 4 o 5 trastornos, creo recordar, por cada pilar. A partir de ahí, la inventiva de quien venga, pues es bienvenida, evidentemente. Sí, puede sumar más, claro. Pero que no es Muy necesario bien. leerse un libro de Aaron Beck o de Albert Ellis, o un libro de psicología, o el Goleman este con la inteligencia con la emocional, no hace falta leérselo. El juego ya de por sí te da las herramientas para que, y yo creo que es una herramienta que te ayuda incluso hasta entender un poquito de cómo funciona un trastorno. Pero bueno, esa es una cuestión ya narrativa. Claro, claro. Y tú como psicólogo, ¿piensas que el rol puede tener de alguna manera algún tipo de fin terapéutico? Bueno, educativo, de hecho lo tiene ya. Educativo lo tiene. Terapéutico, bueno, mira, yo he trabajado como psicólogo clínico, tengo un máster de psicología clínica, esto creo que es la primera vez que lo digo, y he tenido mi gabinete. Pasa que fue durante los años de la crisis y estuve 2 años, me mantuve durante 2 años y bueno, escapé porque los beneficios eran pocos y he visto a lo largo de las sesiones terapéuticas de todo, ¿no? Y el rol fin terapéutico. Bueno, se podría decir que como cualquier otra actividad lúdica, otra actividad que provoque bienestar en la persona, puede ayudar, claro que sí, claro que sí. Que eso siempre y cuando hay una buena planificación de las actividades agradables. Pero bueno, ya me estoy otra vez metiendo por las ramas. Tampoco me voy a poner aquí ahora Ok, a la daros pregunta no teoría era, de psicología, pero la pregunta no era fácil, sí. también te digo. Claro, claro, es una No, pregunta que suelta ahí, pero eh, tiene mucho trasfondo, claro. Vamos a dejarlo en plan, vamos a sintetizar. Depende del paciente, depende del paciente. Ujú. ¿Y nos puedes comentar cuál es, o al menos cuál es el que tú sabes que tiene? Has dicho que tiene un fin, desde luego tiene un fin educativo. ¿Cuál crees Sí, que es lo ese tiene, fin lo tiene. educativo? De hecho, en Argentina, quiero recordar, y estos son artículos que han llegado hasta la universidad. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, nos pusieron un artículo de eso. En Argentina, en las clases públicas, se ha jugado el rol. Tú imagínate em, un profesor de historia, ¿vale? Vamos a poner un profesor de historia. Ujú. Estoy hablando de la corte de los Austrias, Felipe IV, ¿vale? Allí con el conde duque de Olivares, con el Luis Pacheco de Narváez, que era el de esgrima, el Quevedo por allí por la corte poniendo los corrales estos de comedia, ¿no? Allí en la corte. Bueno, los corrales de comedia eran fuera de la corte, pero haciendo obras de dramaturgia allí, ¿no? En la corte de los Austrias. Tú imagínate todo eso, explicárselo a los niños, ¿no? Y ahora imagínate, en vez de darle toda la chapa de lo que había en aquella época, decirle, bueno, tú vas a ser tal cortesano, tú vas a ser, y empiezas a darle un papel, ¿vale? Con 2 o 3 características, en plan ahí muy abstracto todo, y se lo endiñas a cada niño, ¿vale? Y le haces participar uno por uno eh, sobre algo que ocurrió en el siglo de oro, ¿vale? Yo creo que el divertimento eh, es un arma poderosísima para la memoria, para afianzar la memoria. De hecho, la memoria se estimula a través de las emociones. El rol es una actividad lúdica, además cooperativa. Yo creo que a nivel educativo es algo que se subestima a día de hoy. Yo creo que habría que darle un poquito más de viveza en las aulas. Así que si hay algún profesor por ahí hablando, escuchando lo que estoy diciendo, que se anime. De hecho, tus Sí, sí. palabras no van a caer en saco roto porque de hecho hay una profesora por aquí que es nuestra compi Ainu y ella está muy, 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 muy a favor del rol como elemento educativo y cómo puede ayudar en la aula. Así Tenemos una que segunda Pues para mí. profe, tenemos una segunda profe, Roland Libitum,
que te está dando la razón totalmente. Claro, O hombre. sea, totalmente de acuerdo contigo también. Pues te quería hacer una pregunta que, cambiando totalmente de tema y ya para terminar, y es que además de rol, está escribiendo una novela que Sí. además, si, corrígeme si me equivoco, pero tienes también una web y un podcast en el que narras como si fuese el protagonista de esa novela. Y era por si nos querías contar un poco acerca de ella, de cuándo se espera, eh, si sabes cuándo se va a publicar o, bueno, que nos cuentes lo que te apetezca un poco. Bueno, está en ciernes, es una cosa que todavía no tiene fecha, pero sí, se está trabajando ya se está trabajando en serio. El Bardo, que es el nombre del podcast, Ujú. el nombre del bardo es Dragos Corneli, que es el protagonista de la obra. Realmente son dos personajes diferentes. A mí no me gusta, yo los disocio, ¿vale? De hecho, el bardo es un personaje que sitúo realmente en Kingsmouth. Mm. Últimamente mi imaginación está en un callejón de Kingsmouth, en una trastienda con su librería y sus historias, y no tiene nada que ver con el Dragos Corneli de la obra. Sin embargo, pues bueno, un día pues lo llamé Dragos Corneli porque tampoco sabía el alcance que iba a tener el podcast ni las ambiciones que tenía al respecto. Era una cosa que estaba probando, ¿no? Como cuarta categoría de mi página web. Sé que con el tiempo, pues bueno, pues lo pondré otra vez en marcha, ese podcast que se ha quedado parado por las cuestiones que te comentaba antes, que he tenido que mudarme otra vez, de nuevo. Y ahora tengo que establecerme y estoy viviendo una época que estoy saliendo de una época complicada por problemas, ¿no?, personales que todos tenemos. Y bueno, ahora retomaré otra vez lo del podcast. La novela, ahora yendo a la novela otra vez. Yo es que tú imagínate el Yggdrasil, ¿vale? Pues ahora estoy en Valhalla, ahora estoy en Midgard, ahora estoy en un reino cada vez en mi cabeza. Yo es que me divago mucho, perdona. Es el No, defecto no que te tengo yo. preocupes. No te preocupes. Y la novela, pues te puedo adelantar. La novela tiene una de las señas que tiene la novela es el lenguaje de Germanía. Mm. A mí me fascina la época del siglo de oro. Me fascina Quevedo, sobre todo por el tema este que le meten en la Germanía. Cervantes también utiliza mucho el lenguaje de Germanía. Pero es que yo tenía la necesidad de meterlo. Entonces, claro, es una novela de fantasía con claros tintes del siglo de oro español, pero no tiene nada que ver con el siglo de oro español. Eh, Hay otros elementos fantásticos que ya se irán hablando. Y bueno, es algo que escribí hace tiempo. Es algo que escribí hace tiempo. Ahora es cuando me he vuelto a reencontrar con la novela. Le he dado otro lavado de cara, estoy trabajando en ella, estamos trabajando en ella. Y es que no sé hasta qué punto te podría contar algo de la No, pues novela. Es nada, que nada. no. Lo que tú quieras. eh, Yo no quiero tirar de la manta. Si ya nos has dicho bueno, mira, que... te voy a dar una cosa, ¿vale? Em, El lenguaje en el que está escrito en Germanía. Aún así se lee muy fácil. No es algo difícil. Por mucho que tenga términos de Germanía, el contexto, ¿vale?, de la exposición del texto hace que se entienda muy fácil. ¿De acuerdo? Que no hay dificultad por los términos, ni es engorrosa, ni mucho menos. Y es hay magia, ¿vale? Pero la magia la tienen los bardos. Mm. ¿Vale? No es una magia arcana clásica de mago de vara y sombrero picudo, ni de dungeons, son bardos, pero los bardos tienen esta magia restringida por una iglesia que dice qué escalas se pueden componer y cuáles no. El protagonista vuelve después de 11 años a una ciudad
y vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Vamos a dejarlo Que ahí. tampoco quiero explayarme mucho. Me ha llamado la atención eso de que se prohíban escalas, cosas que pasó de verdad. Se prohibían Sí, sí. ciertos. No me acuerdo cómo tiene el nombre, pero como empiezan los Simpsons, de tan, 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 eso estaba prohibido por la La escala iglesia. diatónica. Sí, puede ser. Sé que Pues, estaba. Sé que estaba prohibido, entonces me ha llamado la atención simplemente. Yo, antes de despedirme, quiero hacerte una preguntita que me parece muy curiosa porque hace poquito, de hecho justo después de contactarte, lo vimos, y es que Ramón Mansalva, que ya ha salido mencionado hace un ratito, va a hacer una charla en la NetCon sí. hablando acerca de redes sociales y el rol y cómo influyen entre ellas. Sabemos que tú, desde tu punto de vista también, tanto como rolero como psicólogo, vas a estar ahí. ¿Qué nos puedes contar? Cositas así en plan acerca de lo que se va a tratar, porque yo creo, personalmente, que es un tema bastante interesante a tratar, porque muchas veces no nos damos cuenta y es algo que está en nuestro día a día y, y no sé, me gusta mucho. Perdona que te corte, Ángel, antes de que contestes. ¿Queréis que desde la audiencia Sí. lancemos algunas preguntas? Para que vayáis escribiéndolas si queréis. Vale, Hombre, pues si tenéis alguna preguntita, escribidla en mayúscula y sí, le echamos un ojito y ahora la leemos. me he comentado tú, Ángel, y que la gente vaya preguntando. Vale. Bueno, sobre esta charla, poco te puedo hablar más de lo poco que he hablado con Ramón. Va a tratar sobre redes sociales, sobre inseguridades, sobre cómo se configura el rol en la vida, en, en la vida de las personas, a nivel de esto, de redes sociales, de yo, claro, todavía no tengo un croquis de lo que voy a hablar, la verdad. De hecho, para estas cosas, la verdad es que mm, nunca me hago un croquis en mi cabeza, sino que sencillamente lo que vaya saliendo. Sé que va de eso, sé que va de inseguridades en redes sociales y de cómo el rol influye en estas inseguridades, de que es verdad que ustedes lo sabéis, ¿no? De que esto, el rol no era como, no es como era antes, ¿no? Antes los grupos de rol eran, no había grupos de rol, el perfil del jugador de rol éramos los mismos de siempre, y los mismos que nos gustaban las mismas cosas, y teníamos un perfil más definido. Ahora que el rol está es más expandido a nivel social y está más aceptado, como que hay muchos grupos, ¿m? Hay más culturas, sí, más grupos, está más disgregado en distintos grupos. Y antes eras más endogámico. Y claro, como hay más distintos grupos, ya están los viejos, ya están los que acaban de reincorporarse recientemente a esto del rol, están los que les gusta tal, les gusta cual. Entonces, claro, esta gran diversidad de grupos, pues a veces, y tristemente también lo hemos visto en las redes sociales, provocan conflictos. A veces. Yo creo que son conflictos que son ficticios en realidad, que en realidad la gente se preocupa demasiado de las cosas. Lo que hay que dejar vivir a los demás y ya está. Esto es lo de siempre. Que juegue cada uno como le dé la gana, ¿no? Vamos, básicamente tratará de eso. Tratará de... ¿Se me escucha? Sí, 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 sí. sí, sí, te estamos Vale, vale, escuchando. es que se ha quedado aquí la cosa. Básicamente tratará de eso, de inseguridades, a la hora de lanzarse, bueno, yo de todas formas, como ya pues, el conocimiento psicológico es una cosa que se activará, le dará, el clic se activará cuando proceda en la charla. Vamos. Lo que sí está claro es que debatir no voy a debatir. Yo diré lo que sé de psicología. Claro. De otras cosas porque no me gusta debatir. No por el tema de no mojarme, sino por Ujú. cuestiones evidentes. Debatir, eh, a no ser que tengas una audiencia muy grande, no merece la pena. Muy Ujú. bien. Yo creo que no ¿Sabes? merece la pena. Yo ahora mismo, bueno, creo que en gran parte, con respecto a la última frase que acabo de decir, el grupo, nuestro grupo, pensamos muy de lo mismo. Es decir, todo lo que sea
empezar un debate que generalmente se acabe apagando de aquí a un rato y que realmente no aporte nada a nadie, Es es que bastante absurdo. yo creo que hay mucha complicación. Vamos, que la Eh, gente se complica mucho. Estoy viendo, llevamos ya 1 hora de entrevista, no te quiero quitar mucho más tiempo, así que No te preocupes. han puesto un par de preguntas en el chat. Si te parece bien, las vemos rápidamente y nos despedimos. Vale. Vale. Manu, ¿la dices tú? Vale, la primera pregunta está bastante relacionada con lo que estábamos hablando, y es que si piensas que el rol ha evolucionado positivamente con las redes sociales. Yo creo que sí. Sí, yo Yo creo que sí, que el tema este de, bueno, ya no solo por las partidas en online, ¿no? Que es otra forma de jugar y ha abierto escuelas. Yo creo que también el tema de hacer comunidad, ¿no? De conocer otras personas, de compartir, ¿no? Yo creo que es indudablemente positivo. mm. Y ya para ¿Querías decir terminar, algo, Juanjo? Ah, vale, sí, nada, para terminar, nos preguntan, el moderador mismo nos está preguntando, yo creo que ya se ha hablado un poco de esto antes y era los pasos que sigue a la hora de montar una aventura. Antes sí que nos contabas que tú te haces un croquis y tienes tus personajes, tienes tu... Entonces, no sé si quieres añadir algo más a eso. Bueno, una aventura es diferente de crear una campaña, un juego de rol. Una aventura, pues sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, las dificultades, modularlas. Creo que el tono de la historia debe cuidarse de principio a fin. En una campaña es más difícil mantenerlo todo porque tocas muchos temas, ¿no? En un one shot o en una aventura, yo creo que sí, de principio a fin tiene que haber una homogeneidad en el tono. El tono, el tema de las estadísticas y bueno, definir bien los capítulos. Ah, eso es lo esencial, creo. Ujú. Cada uno Mm, tiene su manera de hacerlo, evidentemente. La mía es esa, ¿no? Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Ángel, muchas gracias por estar aquí. Creo que A, hemos a hablado vosotros. largo y tendido y ha sido muy interesante, la verdad. La verdad que sí. Hemos estado hablando de cosas muy chulas. Y nada, esperar que se reedite Carpino y que salga Kismo también. ¿Vale? Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Vale. Manu, te despides tú del chat, que a mí se me desuguna. Bueno, chicos, ya lo he visto. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta entrevista, que la verdad que yo creo que hemos tocado muchos palos y me ha parecido súper interesante, sobre todo también por ese corte de psicología que hemos tocado ahí muy, muy veladamente. Y nada, chicos, nos despedimos. Ángel, un auténtico placer. Eh, esperamos que tú también hayas disfrutado y nada, Sí, claro que sí. nos vemos en la siguiente, chicos. Hasta luego. Hasta luego.